Buenos días, mi nombre es Fabiola Hernández, estudiante de la UBB, Comunicación Social. En este momento tenemos la invitación, pues, que el ciudadano Simón Rondón vino aquí a nuestras instalaciones, a Tu Comuna TV, de donde vamos a hacer la entrevista en el día de hoy. Simón Rendón pertenece al movimiento Moraica, Movimiento Revolucionario por la Agricultura Indocumbe Campesina. Queríamos hacerles una serie de preguntas y vamos a iniciar reflejando pues la cuestión que tenemos a nivel internacional en lo que es la parte de alimentación. O sea, hay hambre a nivel mundial en otros países y eso se refleja también en Venezuela. Queríamos preguntarle ¿cómo es la situación para usted a nivel global, mundial, sobre el tema de alimentación? Antes que todo, un saludo a nuestra camarada de la Comuna TV y agradecidos por esta trinchera importante. El tema de la crisis alimentaria global parte de un modelo de guerra que empezó en 1960 y mucho antes con la planificación de la guerra de Vietnam. Establece un plan de dominación de los pueblos donde se incorpora pues como sistema de armamento el alimento, como un modelo de dominación de los movimientos de izquierda que venían sobresaliendo a nivel global y que venían haciendo su consolidación en los espacios hemisféricos, en la pelea precisamente por la toma de esos espacios importantes y de participación y protagonismo del pueblo en las decisiones de todos los gobiernos a nivel global. La izquierda venía haciendo su trabajo de emancipación, de formación, en pequeños grupos, pero muy representativa. Vamos a hablar de un poco de Ho Chi Minh, en adelante de la guerra de Vietnam, donde es un pueblo que no necesitaba de créditos, no necesitaba de que le dieran maquinaria para poder subsistir, sino que ellos tenían su propia semilla, tenían su propio modelo alimentario, tenían su propia doctrina de guerra de alimentación a través del sustento propio. Por ello era importante el bosque, el agua y la montaña, más que el propio alimento. Si tenías montaña, tenías agua y tenías todo el sistema de la tierra sana, ya tenías asegurado el alimento para las generaciones futuras. Esa era la ideología principal de un grupo o de un movimiento en resistencia en medio de una guerra con el imperialismo. El caso de la doctrina de control alimentario mundial, base del nacimiento de la Organización Mundial de Comercio, que dio pie a cómo se debía hacer el modelo de guerra para la dominación de esos pueblos y cómo íbamos a enfrentar sin gastar dinero en armamento para que no naciera otro Vietnam. Todo el desecho de guerra que quedó de la guerra de Vietnam, en todos los agrotóxicos como el agente naranja, la dioxina y todos estos peligrosos gases que causaron la muerte a tanta gente durante todo ese genocidio que provocó Estados Unidos, el imperialismo, a estos pequeños pueblos pobres que los vencieron. Después que derrotaron al imperio, los arrodillaron y los botaron a todos de Vietnam con todo su armamento y su tecnología y le ganaron la guerra con bambú, con pullita y con elementos de trampas artesanales. Estados Unidos sale derrotado. Una vez derrotado, ellos no podían calarse el nacimiento de otro Vietnam en el globo terráqueo. Entonces diseñaron este plan de guerra química alimentaria. ¿A través de qué? A través de la aplicación de los agrotóxicos y los transgénicos, como un elemento para no gastar dinero en armamento. Ahí nace la Organización Mundial de Comercio y la FDA, la Asociación para la Administración de los Alimentos y las Bebidas en el Mundo, que dice qué comes y qué tomas, decidido por el imperialismo. Entonces le dan la orden a Monsanto y a las corporaciones, ¿verdad? Cargill, Monsanto, la Pioneer, entre otros agentes potenciales, como tenemos aquí en Venezuela la Polar, la Nestlé, como uno de los ejemplos sionistas de la ultraderecha y que hoy tienen el control de la alimentación venezolana, parte de esa misma filosofía de guerra, de la dominación. Ellos agarraron y diseñaron este modelo alimentario donde la gente no se alimentaba, sino moría con su alimento. Diseñaron un alimento que estuviera pegado al sistema de salud. Entonces para ello crearon la Organización Mundial de la Salud, que le da la orden a la Pfizer de crear todas las enfermedades que haya que crear para crear todos los elementos de vacunación y todos los tratamientos para poder refrendar todo ese modelo alimentario y poder ganarle dinero a todos esos enfermos que se van a caer producto del efecto de esa alimentación. Antes de morirse le ganan grandes cantidades de masa de capitales, provocando la muerte con ese modelo alimentario.
Entonces crearon la eliminación del 85% de la población mundial a través del envenenamiento de los alimentos. Eso lo crean una decisión en Viena con el Club Bilderberg, donde el mismo Aznar y los mismos genocidas que participaban en el Club Bilderberg plantearon la eliminación del 85% de la población mundial a través del envenenamiento de los alimentos. Para ello, utilizaron a las corporaciones más allegadas a los pueblos. Seleccionaron a Centroamérica, Latinoamérica, el Congo y el resto de África. Y ahí viene lo que la mal llamada ayuda humanitaria, que se aplicó en el Congo, en Zaire y en Etiopía. ¿Verdad? Durante esos años de post-Vietnam se aplicó el trigo, la soya transgénica y mató a una gran cantidad de generaciones de poblaciones afrodescendientes e indígenas de África, producto de esa ayuda alimentaria. Esos transgénicos se desplazaron a Centroamérica y Latinoamérica. Estamos hablando de la soya transgénica, estamos hablando del sorgo transgénico, las hortalizas transgénicas y todo el modelo cerealístico de la muerte que viene de Monsanto y este modelo de las transnacionales. Hoy en día la Nestlé representa uno de los factores de procesamiento de todos estos transgénicos para vendérselo a los pueblos en teteros, en cereales, en el famoso cornflake, que es un arma de guerra, que no es un alimento, las leches procesadas que están matando a la gente con la gran cantidad de penicilina y la gran cantidad de antibióticos que se dan por la ubres de las vacas con la aplicación de este modelo de guerra, enfermando a los pueblos de transmisiones de enfermedades genéticas de generación en generación, deformaciones en los fetos, cáncer degeneracional en varios tipos, ¿no? Y todo tipo de malformaciones del feto, incluyendo la muerte de muchos campesinos a nivel latinoamericano. Déjame decirte que cada día mueren 25 campesinos producto de los agrotóxicos y los transgénicos en el mundo. Todos los días mueren más de 25 personas en todos los territorios, en cada ciudad o en cada país, producto del efecto de los agrotóxicos. Por eso es que es importante que los movimientos sociales, que la estructura de Moraica, que lanzó esta guerra contra la Polar, contra la Nestlé, contra los agrotóxicos y los transgénicos, más allá de una ley de semillas, que los pueblos tomen el control para evitar que estas transnacionales desplacen el modelo alimentario de la ancestralidad campesina, que es el que nos puede liberar a nosotros de este envenenamiento constante y expulsar de aquí, ¿a quién? A la McDonald's, a la Nestlé y a las corporaciones de la dominación alimentaria, que es una guerra que no usa armamento. La guerra no es nada más con armamento, la guerra es contra el alimento, y eso es lo que hace Moraica. Una guerra contra las transnacionales que quiere matar al pueblo a través del uso del alimento como armamento. Bueno, seguimos en la entrevista. Bueno, yo soy estudiante de la UBB. Bueno, mi proyecto, mi profesora se llama Cristian Dupuy. Ella, bueno, me puso unas preguntas para hacérselas a usted. Una de las preguntas es: ¿qué es la seguridad y la soberanía alimentaria? En Venezuela tenemos el decreto, tenemos el CLAC. El CLAC nos garantiza la soberanía alimentaria. Entonces queríamos preguntarle, ¿el CLAC nos ayuda a ser dependientes? O sea, ¿nosotros dependemos del CLAC o es una solución? ¿Cómo lo ve usted? ¿Como una dependencia o como una solución o una manipulación? Bueno, el CLAC es una salida tomada por un sector del Estado venezolano como una, entre comillas, solución al problema alimentario de emergencia. Hay que tener factores de análisis profundo en lo que es el tema de la agroecología y la bioseguridad, el tema de la bioseguridad y el biocolonialismo. El tema del biocolonialismo ahorita es un modelo de guerra, y vuelvo a incidir en el modelo de guerra, que no utiliza el armamento como un modelo de dominación. Es un vehículo de control, de dominación, para que el pueblo desactive todo su sistema de producción de insumos y suministros y opte por la solución de una ayuda sistemática que tenga que comprar en miles de dólares, en 20 veces el precio de lo que representa esa caja, en un precio extendido al pueblo, que puede ser, entre comillas, una solución momentánea o puede ser una vía hacia la muerte de manera inmediata. Cuando hablo de una solución a la muerte en la medida inmediata, mucha gente me dirá que yo estoy exagerando, pero el loco Trump, con todo su modelo de guerra y con todo el modelo de guerra sionista israelí
de los que mataron a Cristo, que ahorita están generando las políticas de la doctrina de la Iglesia, cabe destacar que esos son los que dominan el aparato alimentario mundial. Por lo tanto, definen la estructura del dominio del CLAC a través de un gobierno sionista de la ultraderecha, como es el gobierno mexicano, como es el gobierno de Peña Nieto, que es el que firmó el sistema para la ayuda del CLAC. Entonces, radica que ese sistema de guerra firmado por Peña Nieto, quien es de la ultraderecha, puede ser tomado en un momento dado en un vehículo para ser contaminado con una cepa de antra o una cepa de ébola. Si no tenemos las medidas de detección de enfermedades biológicas o de guerra biológica en Venezuela, que nos dé la seguridad de que ese sistema de ayuda humanitaria, entre comillas, que se llama CLAP, no es vigilado y controlado por las agencias o por bien por las instituciones que de alguna manera tienen que tener el sentido de la vigilancia y control sanitario de esos alimentos, puede haber un inminente ataque biológico a Venezuela en un momento dado, implantado por la CIA a través del uso de la caja del CLAC como un vehículo de guerra para exterminar al pueblo venezolano. Sí, nosotros pensamos, yo como estudiante investigué que la harina viene de México. Usted está hablando de que México es de la derecha, está siendo gobernado por un presidente de la derecha. Entonces, esta harina que nos llega en la caja de CLAC, ¿pudiera estar entonces tóxica, tener algún tóxico para nosotros? Cuando hablamos de la harina, hablamos de la harina de maíz, hablamos de los cereales, estamos hablando de transgénicos, de manipulación transgénica, de agentes manipulados genéticamente, que vienen incorporados al maíz. El maíz genéticamente manipulado, te estás comiendo una molécula del pesticida y una molécula del herbicida, que se va a la médula espinal, se te va al páncreas y se aloja contigo y no lo desechas por la orina ni por las heces. Convive contigo el resto de tu vida esa micra de contaminante o metal pesado. ¿Qué pasa con esos metales pesados? Que cuando hay una baja en la debilidad del ADN del organismo, se aloja en ese hueco que queda allí esa molécula de presencia de ese metal pesado y genera un posible cáncer, una posible malformación de los fetos, una posible deformación en los seres humanos. Y eso es un modelo de guerra que se aplicó en Vietnam. No lo digo yo, lo dice Vietnam. No lo digo yo, lo dicen todos los que están enfermos en la actualidad, producto de esa guerra de la utilización de las dioxinas. Hoy en día presentes aquí en la dominación alimentaria desde la vía Monsanto con la semilla Pioneer, la semilla de Syngenta utilizada como la semilla Down de maíz, mejor conocida como la MT Terminator, que es la semilla más peligrosa del mundo, que se intentó meter en México, en el territorio de Chiapas, y que nuestro subcomandante Marco luchó contra la inserción de ese maíz para que no contaminara por contaminación cruzada los maíces ancestrales de México, al sur del territorio de Chiapas. Se libró una lucha importante, el cual el subcomandante Marco logró que ese maíz transgénico saliera del territorio de Chiapas y por lo tanto poder liberar con el tema del frijol, con el tema del maíz criollo de la zona, poder salvar a todo el pueblo de un hambre, de una hambruna que pudo haber padecido si se aplicaban esos transgénicos. Por eso es que Venezuela, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2000 prohíbe el uso de los transgénicos en Venezuela desde Barinas, desde el territorio de Barinas. El presidente Chávez manifiesta: en Venezuela no se puede usar transgénicos ni agrotóxicos, porque no hay ningún científico que pueda demostrar que eso no haga daño. Eso lo dijo el presidente Chávez en su aló presidente. ¿Y actualmente en Venezuela se está usando agrotóxico? Porque no hay salida, porque no estamos produciendo insumos. Y como en Venezuela no se producen insumos en estos momentos y se desactivaron casi todo, el 40%, es más, hasta un 60% de todas las empresas de producción social que dejó nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías, hoy en día están al 0.1% de operatividad por falta de insumos, debido por una parte a un bloqueo incidido desde el Imperio Norteamericano, por supuesto, pero con una gran responsabilidad nuestra de no haberle hecho caso a nuestro presidente, comandante supremo y eterno, Hugo Chávez Frías, de poder hacer la fábrica de fábrica, de poder constituir la CBA, de fortalecer la empresa de la Corporación del Cacao,
para fortalecer, por ejemplo, todo el sistema de producción de harinas artesanales que se había creado en Santa Bárbara, en Zulia, con la producción de harina de plátano, hoy en día desactivada. El tema de la producción de semillas nacionales en manos de las transnacionales, del laboratorio Biogénesis, del laboratorio gringo, donde está la agricultura de la muerte, donde está el modelo de guerra. Entonces, la salida sería no hacer convenios con empresas transnacionales, sino otorgarle las políticas agrarias en manos del pueblo originario, desde la agroecología y en el marco del gran quinto objetivo, para poder liberar al pueblo de un CLA y trascender a un CLA distinto, no a un CLA, sino una busaca conuquera, de gallina picapiedra, donde tengo un pedazo de chivo, donde está el ocumo, donde está la auyama, donde está la batata, donde está la harina de plátano, la harina de auyama, la harina de ocumo, donde estén los cereales nuestros, nativos del maíz cariaco, donde está el fororo, donde estén los atoles, donde esté la avena nuestra, hecha de atol de maíz blanco, y desaparezca todo el modelo alimentario del aparato alimentario gringo y desaparecer todo ese sistema de la Polar que tanto daño nos está haciendo con el refinanciamiento, con el sistema de repotenciar a la empresa de derecha, concentrarse con la burguesía agraria nacional, agraria, latifundista, de la ultraderecha, y retomar los pilares fundamentales de nuestro comandante Chávez en el gran quinto objetivo histórico del Plan de la Patria y en el ejercicio del golpe de timón. Es necesario liberarnos del poder nacional para tener libertad y emancipación alimentaria. No es un problema de que produzcan grandes capitales, es un problema de salir de los grandes capitales para producir alimentos para los pueblos abajo, no producir alimentos de la burguesía, alimentos del pueblo soberano y el pueblo originario. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el mensaje emancipador para los CLAC? Los CLAC es una solución que se ha dado a nivel nacional. El hambre de verdad que ya no es igual, pues como antes que se hacían esas colas para comprar arroz, espagueti, las lentejas vienen en el CLA, el azúcar vienen en el CLA. Entonces, bueno, queremos que usted nos explique cuál sería el mensaje emancipador, porque nosotros sí estamos dependiendo del CLA. Sin el CLA de verdad, ¿cómo podríamos conseguir el azúcar, por ejemplo? Por supuesto, el CLA es una medida de emergencia, de atención al pueblo, entre comillas, que no debe ser eterna. Es una medida necesaria para dar respuesta a una crisis. Se sobreentiende que no debería ser perenne, que debemos de trascender a que ese CLA, ese azúcar que es tan dañina, que le hace daño tanto a la médula espinal, debería convertirse en papelón, en azúcar morena, en papelón, y de alguna manera empezar a digerir papelón. El tema de las verduras y el tema de los frijoles, el tema del consumo de frijol nacional, tiene que imperar nuestro chícharo, nuestro guandul, nuestro frijol criollo, nuestra carabota papasa y nuestras semillas ancestrales, tiene que imperar en una nueva busaca conuquera en lugar de una caja de CLAC. El CLAC tiene que ir hacia un sistema de producción de insumos, en lugar de un poco de gente esperando una caja, un poco de gente con escardillas sembrando, un poco de gente criando chivo, un poco de gente criando ovinos y caprinos, pero con insumos. Tiene que haber una plataforma de producción de insumos. Si Venezuela quiere una nueva alimentación, tendríamos que producir semillas en el país, tendríamos que producir alimentos para animales de la visión agroecológica, tendríamos que tener conciencia en el uso del agua. Si tenemos nuestros sistemas de agua recuperados, una gran cantidad de potabilización de agua que hay que hacer en este país para liberar los sistemas de riego potabilizado, que tanto nos produce gasto en producir un vaso de agua al país, desde el sistema de controles sanitarios. ¿Por qué no resguardamos el agua de la montaña y de Carayaca, que produce el agua de Vargas, Caracas, Distrito Capital, recuperamos el monumento natural Pico Agustín Codazzi y aseguramos todo el agua y toda la semilla necesaria para la alimentación del futuro? No, eliminamos bosques para meter tomate, eliminamos bosques para meter hortalizas, eliminamos bosques para meter papa y decimos que eso no es la soberanía alimentaria. No, no hay que confundir soberanía con dominación. No hay que confundir. Soberanía es la libertad. Soberanía es la seguridad y defensa de la nación. Y para tener una seguridad y defensa de la nación no puede existir McDonald's en nuestro país. No puede existir Kentucky Chicken en nuestro país. No puede existir Arturo en nuestro país. Tiene que existir lo que hizo Bolivia. Tiene que hacer lo que hizo Bolivia. Es desterrar de Bolivia todas las transnacionales que controlaban el alimento.
¿Hay hambre en Bolivia? No, porque todo el mundo produce insumos. Todo el mundo produce el alimento para las gallinas, todo el mundo produce el alimento para los ovinos y caprinos, todo el mundo produce su semilla y por lo tanto todo el mundo baja el precio de los alimentos porque no incide en el costo, en la estructura de costo de las familias campesinas. Es ahí donde tiene que ir el CLAP, a un sistema de producción desde la agroecología para ser libre. Bueno, pero el poder agroindustrial nos tiene arropados a nivel internacional y a nivel nacional. Porque nosotros, todo eso que usted está conversando conmigo en la mañana de hoy, está sujeto, ¿verdad?, a Fedecámara, a agroindustria. ¿Cómo podríamos nosotros proponer otra cosa diferente? Porque tenemos que ser gobierno. Nosotros somos gobierno. Nosotros somos la hegemonía del socialismo. Que nos dicen dictadores, seamos hegemónicos. Hagamos que la revolución sea hegemónica, que no sea parcial, que no sea cosmética, que no sea superficial. Si decimos que somos revolucionarios, tenemos que bajar a las estructuras de las catapultas del pueblo para poder vivir lo que está viviendo el pueblo y poder entender que esas transnacionales no pueden estar estrechándole la mano al alto gobierno a través de grandes financiamientos para que después estén incorporando una explosión social, estén apuntando hacia una explosión social. Las mismas corporaciones que se le dio financiamiento en estas tres etapas, esas mismas corporaciones fueron las que participaron y financiaron el magnicidio frustrado, a Dios gracias, de nuestro presidente hermano Nicolás Maduro, que a Dios gracias no ocurrió ese desastre, producto de una planificación que se hizo desde Colombia. Pero ¿quién financia esa estructura? Los poderes industriales, los poderes de la oligarquía y la burguesía agraria nacional, que están incursas dentro de Fedecámara, Consecomercio, y a todos los que se les dio dinero que no han rendido un céntimo a este país. No puedes hablar de soberanía alimentaria si no has metido preso a todos los que acabaron con el aparato alimentario de este país, infiltrados dentro del Estado, que acabaron con la estructura de más de 30 unidades de producción social dejadas por el presidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías y que hoy en día fueron quebradas y sepultadas por un modelo alimentario industrial para darle paso a las oligarquías fascistas de la ultraderecha sionista del dominio cerealero de este país. Un ejemplo, la Polar. ¿Qué hace la Polar en Venezuela? La Polar debería expulsarse de Venezuela. Nosotros tenemos un pueblo soberano, tenemos un pueblo libertario, tenemos un pueblo sabio y paciente, como lo dijo nuestro camarada Ali Primera. Nosotros lo que tenemos que hurgar en las bases del pueblo para buscar quiénes son los que van a dirigir los decidios de esa nueva estructura alimentaria de este pueblo. No voy a hablar sobre el tecnicismo, sobre la burocracia. Una cosa es el aire acondicionado, otra cosa son las catapultas de los sectores del campo que no están produciendo porque no tienen los insumos, que no están produciendo porque no les ha llegado financiamiento. La agricultura no depende del imperialismo, depende de nosotros. Y el modelo por donde nos están amarrando es por el alimento. ¿Qué quiere decir? Que el problema es interno, es el imperialismo, pero un 70% de responsabilidad nuestra por no meter en un calabozo a todos los que acabaron con la estructura alimentaria de este país. El 70% de la oligarquía yanqui depende del paramilitarismo. ¿Quién le dio la cédula a los paramilitares colombianos que están metidos dentro del sistema del campo? ¿Quién se las dio? ¿Se las dio el imperialismo? No, se las dieron aquí en Venezuela. Pero no se estudió, no se hizo el aparato de inteligencia, que hoy en día entiende que hay una derecha enquistada que está haciendo el trabajo para implosionar al gobierno desde sus bases. Eso lo dijo Chávez, no lo dije yo, lo dijo el presidente Chávez en el golpe de timón. Y me amarro al presidente Chávez cuando él dijo, me la juego con el pueblo. No creo en las estructuras infiltradas del Estado, me la juego con el pueblo. Nosotros, porque estamos agarrando el ejemplo y abrazando al Libro Azul. Nos abrazamos del golpe de timón, nos abrazamos del gran quinto objetivo histórico del Plan de la Patria y nos abrazamos de ese modelo liberador y emancipador del presidente Chávez. Es por eso que ahí está la estrategia de poder liberar a este pueblo y romper las cadenas. Revivamos a Chávez desde la libertad, expulsando a la transnacional, y tendremos alimentación libre y se acabará el hecho de la dominación del pueblo. ¿Cómo las comunas que ya están organizadas en Caracas, en Venezuela, podrían hacer acompañamiento a la propuesta que usted está haciendo? Que en los CLAD existan la yuca, o sea, por ejemplo, el CLAD no nos trae yuca, no nos trae ñame, no nos trae apio. ¿Se puede hacer eso en un CLAD? Bueno, el CLAD debería tener una estrategia.
debería tener una estrategia. El CLAP, más allá de eso, debería de fortalecerse con todo ese principio. El principio del CLAP se entiende por empezar a contactar y amarrar a todo el pueblo desde el Plan Nacional de Agricultura Sustentable, para ver que el 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice que el Estado está obligado a dotar al pueblo de una agricultura sustentable capaz de sustituir cualquier dependencia del imperialismo o de los modelos imperiales. Para ello es necesario fortalecer toda la agricultura originaria en lugar de fortalecer a las transnacionales. Para ello es importante tomar el agua como conciencia política en lugar de tomar el agua como conciencia del capital. La tierra como un derecho fundamental, como elemento vivo y no como ejercicio del poder industrial de la oligarquía fascista. Y tener la semilla como un elemento, como el tercer elemento fundamental después de la tierra y el agua, y el aire y la montaña, la semilla como un elemento fundamental para poder liberar la base de los pueblos en obtención por lo menos de los vegetales, la cría de pequeños animales para los germoplasmas de nuestras especies nativas en especies menores, y de esa manera los pueblos tendrán los insumos que no impactan su estructura de costo. Es ir entregando los bloques de la política a los pueblos para que definan su historia en la lucha alimentaria. Bueno, este video lo vamos a transmitir en la Universidad Bolivariana de Venezuela y le vamos a hacer llegar este video al coordinador de los CLAC, que es el camarada Freddy Bernal. Extraordinario. Entonces queríamos que usted le dejara un mensaje porque él va a ver este video. Bueno, lo importante es que nuestro camarada, que está haciendo un enorme esfuerzo, y felicitar al camarada Freddy Bernal por su esfuerzo en el Táchira, por la estructura, nosotros como movimiento revolucionario por las agriculturas originarias, Indocumbe Campesina, queremos ofrecer todo lo que se hizo del Plan Nacional de Agricultura Sustentable y ponerlo a la orden del gobierno revolucionario, del Estado venezolano. Estamos sepultados y estamos invisibilizados por haber luchado contra las transnacionales y por decir que expulsen a Mendoza de este país y a todas las transnacionales. Nos mantienen sepultados, invisibilizados, porque estamos en contra del sionismo, del imperialismo. Entonces nos dicen que hay que bailar un rato con el capitalismo y un ratico con el imperialismo para poder tener un país en equilibrio. No, tenemos que ir avanzando hacia donde decía nuestro presidente Chávez, hoy en este esfuerzo importante que está haciendo nuestro camarada Nicolás Maduro Moro, en dar el equilibrio a través del ejercicio de la fuerza del poder popular. Pedimos que se haga una justicia popular, una conciencia que estamos en guerra y combatamos con la misma fuerza y subamos la intensidad de combate aplicando el Plan Nacional de Agricultura Sustentable en nuestra práctica cotidiana e impulsar pues el gran quinto objetivo histórico de la agroecología en todos los sentidos, por los 4 polos de nuestra patria bella de Bolívar y Chávez. Viva Chávez, viva la patria, viva Maduro, viva la revolución socialista y comunista. Esto va a ser comunismo para toda la vida en la medida que se le entregue el poder al pueblo y se le quita el poder a la burguesía agraria de este país. Venceremos. Estamos aquí, bueno, transmitiendo desde las instalaciones de Tu Comuna TV, ubicada en Parque Central, piso 40, Torre Oeste. Bueno, para culminar esta entrevista, ¿qué es el Plan Nacional de Agricultura Sustentable? ¿Cómo nosotros, los comuneros, podríamos incorporarnos a este plan? El Plan Nacional de Agricultura Sustentable es una estrategia del pueblo, de la guerra de todo el pueblo. Desde Carayaca, por ejemplo, nosotros tenemos con el Frente de Trabajadores de Tierra y Hombres Libres en Carayaca, tenemos las torrefactoras de café, de nuestro café azul, en el cual estamos registrando nuestro café Carayaca desde el Plan Nacional de Agricultura Sustentable. Eso está calladito y está invisibilizado y está sepultado, eso no lo sabe nadie, con un ejercicio de guerra de todo el pueblo. Es sin la burocracia, sino tenemos una torrefactora ahorita, tenemos un pequeño laboratorio de semillas originarias que estamos haciendo por nuestras propias manos con el pueblo desde Santa María de Ipire en nuestra estación operacional Moraica. Y estamos creando un grupo de combatientes de la agroecología que está haciendo el escenario de guerra contra las transnacionales, contra el biocolonialismo que se está entrenando en un lugar que desconocemos dónde está, en Guárico, que no vamos a decir dónde está, pero aquel que quiera participar, acá, @Moraica, está guerrillaconuquera@gmail.com, está el teléfono nuestro 0416-615-5609, a todo el que quiera incorporarse al movimiento y a esta guerra desde la agroecología contra las transnacionales. Es la Escuela Popular del Alimento Originario, una de las armas más importantes que se ha creado dentro del ejercicio del plan y la campaña Con Amor y Maíz Defendemos la Patria, que es el eslogan de esa escuela. Nosotros desde allí, de esa trinchera, ponemos al servicio del pueblo
para que desde su casa, desde su sitio, hacia nosotros, para que llegue el tutorial, se forme, no importa que tenga 70 años, que mujer, hombre, de donde venga, de la raza que sea, de donde venga, pero que tenga en su espíritu el alma de Bolívar y Chávez en su corazón y del socialismo en su alma, para que participe. Ese es el único requisito que pide Moraica. El resto no pedimos más nada. Bueno, no nos vamos a despedir de usted porque vamos a tenerlo muy en cuenta, vamos a estar siempre en contacto y vamos a estar invitándolo para acá, para Tu Comuna TV. Aquí, bueno, tiene una tribuna donde usted puede participar. Entonces, queremos darle las gracias por haber venido en la mañana de hoy. Vamos a seguir en contacto. Le proponemos que pudiéramos vernos una vez a la semana. Qué bueno. Una vez a la semana usted pudiera explicarnos cómo son los avances de Moraica y nosotros los comuneros pudiéramos motivarnos con ustedes a ser parte del movimiento. Excelente. Entonces, bueno, queremos agradecer a Tu Comuna TV, al coordinador de Tu Comuna TV, Narciso Salazar, al profesor Pascual Antonino, a mi profesora de proyecto, mi profesora Cristian Dupuy, y les habló Fabiola Hernández. Gracias.